o poliuria. ¿Qué es oliguria? Disminución de la orina. Listo, disminución de la orina, ¿cierto? Poliuria. Poliuria. No, oliguria es disminución. Poliuria. ¿Qué es poliuria? ¿Qué quiere decir poli? ¿Cierto? Mucha. Puede que no sea tan frecuente, pero es mucha la cantidad. Es más el volumen que el número de veces, pero ya vamos a mirar. ¿Y qué es anuria? Nada de nada. Acuérdense que la A significa ¿qué? Ausencia. Entonces, anuria quiere decir ausencia de orina, ¿cierto? Para el paciente que no elimina nada, ya sea por una obstrucción o porque está en algún tratamiento que ahorita vamos a mirar. Listo, la terminología sobre la orina. ¿Qué más saben de enfermedad renal? Listo, que vieron parte de eso la semana pasada. Listo, que eso no vamos a hablar mucho, pero en parte lo vieron. ¿Qué más conocen de la enfermedad renal? ¿Qué han escuchado? Los tratamientos, por ejemplo, de la enfermedad renal. ¿Por qué será la enfermedad renal? Cuando se acumula la orina allí, hay una intoxicación, pues también hay encefalopatía renal, como hay encefalopatía hepática. Listo, cuando hay un exceso de la urea, ¿cierto? Que ese es uno de los mayores indicadores de que hay falla renal. ¿Qué más? De los tratamientos. ¿Qué me iba a decir? No, que cuando hay ausencia de oxígeno en alguna de las enfermedades, pues eso puede conlleva ser a a que la posiblemente renal. se disminuya el volumen sanguíneo y por lo tanto haya daño renal también. ¿Qué nos iba a decir, Carolina? No, que a veces cuando hay exceso de proteína, Listo, el exceso de proteína. Por medicamentos. Por aquí que nos iba a decir. Por ejemplo, las medicinas. Esta la conocen, la hemodiálisis. Hemodiálisis y diálisis. ¿Y cómo se llama la otra? La una es la hemodiálisis y ¿cuál es la otra? ¿Ninguno se acuerda? Pues todos saben. La diálisis peritoneal. Hay una que le sacan la sangre. Listo. Bueno, entonces, la restricción de líquidos, ¿cierto? Restricción de algunos minerales, dependiendo de cómo se encuentre con esa enfermedad renal. El tema de la enfermedad renal es un tema demasiado grande. Yo traté como de resumirlo, dándole mayor importancia pues, a lo de nosotros, ¿cierto? Pero realmente la enfermedad renal es un tema importantísimo porque son muchas las causas, muchos los manejos, las consecuencias, porque por el sistema renal es por donde pasa todo. Todo quiere decir, los alimentos después de su proceso con la urea tienen que pasar por la parte renal para poder ser eliminados. Los medicamentos, el mismo líquido, todo tiene que pasar por la parte renal. Por eso es que el componente renal se ve muy afectado por muchísimos factores que ahorita vamos a mirar. Pero como les digo, tratemos como de traerlo más resumido, pues que lo que más nos aplica a nosotros. Porque desde la parte clínica va a haber muchas otras cosas, pero con nosotros no las vamos a ver. Hoy vamos a tener la clase como más teórica, porque la idea de la próxima clase, o sea el jueves, es que realicemos unos casos clínicos. Entonces, puede que hoy partamos toda la parte teórica, pero que nos quede faltando muy poquito para terminarlo la semana, el jueves. El jueves hacemos unos casos clínicos que nos van a ayudar mucho porque como la enfermedad renal no es como cuando uno habla de tiene diabetes y ya, sino que la enfermedad renal tiene muchas clasificaciones, estadios, los manejos son diferentes, si están en hemodiálisis, si están en diálisis peritoneal. Entonces vamos a hacer casos clínicos con todos esos componentes y luego los socializamos para que así aprendamos cómo es el manejo en cada uno de los estadios. ¿Listo? O de las clasificaciones de la enfermedad renal. Entonces hoy va a ser más teórica, pero ya el jueves sí va a ser más práctico, donde vamos a reforzar mucho parte de lo que vamos a ver. ¿Listo? Bueno, entonces, la enfermedad, nosotros vamos a hablar de 4 aspectos principales. Primero vamos a hablar de la fisiología renal. Puede ser, terminamos fisiología renal y hacemos una pausa activa. ¿Listo? Porque es larguito. Luego vamos a hablar de los tipos de enfermedad renal, donde tenemos la aguda y la crónica. ¿Qué es lo que significa aguda? Momentáneo. Aguda es que fue del momento, o sea, algo lo ocasionó, ¿cierto? Entonces puede que se solucione rápido. Pero crónica quiere decir en el tiempo. Entonces es una enfermedad renal con la que lleva mucho tiempo y va a continuar por muchos años.
definitiva, porque la enfermedad renal crónica es por todo el ciclo de la vida, no se quita. Luego las terapias de reemplazo renal y luego el manejo nutricional. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver hoy. Yo creería que de pronto más o menos hasta las terapias, pero miramos a ver hasta dónde alcanzamos a ver. Y ya mañana, el jueves, terminamos con lo que nos queda faltando. Bueno, tenemos entonces, en cuanto al funcionamiento renal, los riñones, como ustedes saben, son dos órganos, ¿cierto? Dos órganos que están ubicados en la parte trasera del hígado, o sea, la parte paralela a la columna, ¿cierto? Se encuentra paralelo a la columna, aquí en la parte alta, y los dos cumplen su funcionalidad en un 100%. Tenemos una de las funciones principales que es acerca de filtración de la sangre. ¿Cuál es ese objetivo en este caso? Y es, todo el lo que nosotros consumimos en la sangre va generando desechos tóxicos, va generando toxinas o va generando exceso de sodio si consumimos mucho sodio, o exceso de potasio, exceso de proteínas y exceso de purinas, de urea, de todos esos compuestos nitrogenados que van quedando una vez se realiza el metabolismo de las proteínas. Pero si nosotros tenemos unos riñones que funcionan adecuadamente, todo ese exceso lo eliminamos en la orina. Entonces, una de las funciones en cuanto a la filtración es, pasa la sangre por la parte renal, que ahorita lo vamos a mirar más al detalle, con el glomérulo, la nefrona, todo, pero pasa por el sistema renal, elimina todas las toxinas que se van hacia la orina y retorna la sangre limpia, ¿cierto? Ya sin toxinas, retorna la sangre al torrente sanguíneo, o el plasma mejor, que ya ahorita vamos a mirar. Pero entonces cuando hablamos de filtración nos referimos a recibir la sangre, el plasma principalmente, elimina las toxinas y lo retorna al torrente sanguíneo. ¿Y para dónde se van las toxinas? A formar orina, que es lo que nosotros eliminamos. Por eso es que funciona como un filtro, pero cuando este filtro deja de funcionar, pues obviamente esas toxinas se empiezan a acumular, ¿cierto? Producción de hormonas. Secretan diferentes hormonas. ¿Cuál es la hormona que regula la presión arterial? La angiotensina, bueno, la renina. Eso, muy bien. El sistema se llama renina, angiotensina, aldosterona, pero realmente los riñones te ayudan en la producción de la renina, ¿cierto? Ya la renina pasa al hígado, que ahorita lo vamos a mirar. Pero una de las hormonas en las que participa es en la producción de renina. Y cuando esa producción de renina se sale de control debido a ese daño renal que se está presentando, pues por eso también es que contribuye a la hipertensión arterial que ahorita miramos. También a la producción de glóbulos rojos. Los riñones tienen una función muy importante y es la producción de la eritropoyetina. Lo que uno conoce, o ustedes lo van a ver en mucha literatura, como la EPO. La EPO es la abreviatura de la eritropoyetina. ¿Cuál es la función de la eritropoyetina? Contribuir junto con la médula espinal a la formación de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces también contribuye a la formación y producción de glóbulos rojos. Y regulación de electrolitos. Como nosotros desde los riñones, que ya ahorita miramos más al detalle, cuando realizamos todo ese paso por los uréteres, se va reabsorbiendo sodio, potasio, fósforo, todos los minerales se van reabsorbiendo, o sea, como quien dice, vuelven al torrente sanguíneo después de haber hecho aquí la purificación, ayuda a la reabsorción y a que se elimine, está en la vejiga, ¿cierto? Aquí es donde se almacena la orina, a que se elimine la menor cantidad posible de minerales. Sin embargo, pasa igual, cuando no tenemos un sistema adecuado, que ahorita vamos a mirar, cuando no tenemos ese sistema adecuado es cuando se empieza a elevar el potasio, o la hipernatremia, o la hiperfosfatemia. Entonces, por eso es que regula el equilibrio de todos estos electrolitos. Dentro de ellos la glicemia también, la creatinina. Son varios pues, los electrolitos o minerales que ahorita vamos a mirar. Entonces, otra de las funciones es regular todo lo relacionado con los electrolitos. Aquí los tenemos más al detalle en cuanto al funcionamiento. Tenemos primero que es la eliminación de los productos de la orina.
Aquí tenemos todos los desechos, como estábamos diciendo, los desechos que se eliminan después de haber purificado la sangre. Porque en parte lo que hace la terapia dialítica, que vamos a ver más adelante, es purificar la sangre. Entonces, cuando no necesitamos terapia dialítica es porque nuestros riñones tienen la capacidad de eliminar todos los desechos y de retornar al torrente sanguíneo una sangre limpia, ¿cierto? Ya libre de urea, libre de toxinas, con los niveles adecuados de potasio. También de sustancias extrañas. ¿A qué se refiere? A cuando hay, por ejemplo, una intoxicación, ¿cierto? Cuando hay un consumo exagerado de medicamentos, cuando hay un consumo de, por ejemplo, los medicamentos para la inmunosupresión, para los pacientes que están inmunosuprimidos, por ejemplo, quienes tienen VIH, quienes tienen cáncer, que tienen una inmunosupresión, ese exceso de medicamentos son eliminados a través de la orina en este caso. En cuanto a la regulación del agua y de los electrolitos, la cantidad de líquido en la sangre es controlada por los riñones. Hay una hormona que es la antidiurética, ustedes ya han escuchado hablar de ella, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la antidiurética, de esta hormona? Evitar la producción de orina. ¿Cómo? Evitar la producción, pues como inhibir la producción de orina, ¿no? Sí, Sí, puede ser así. sí, sí. La hormona antidiurética se encarga de regular el volumen de sangre, ¿cierto? O el volumen en plasma. Entonces, hay mucho volumen porque tomamos mucho líquido. Hay mayor eliminación de líquido para mantener unos adecuados niveles de volumen en sangre. O si tenemos una deshidratación porque no consumimos casi líquido, la hormona antidiurética lo que hace es retener al máximo el poco líquido que nosotros tenemos. Por eso es que ocurre con mayor razón la deshidratación y empiezan las papilas gustativas a verse secas, por ejemplo, porque todo ese líquido se retuvo a través de las hormonas antidiuréticas. Entonces la hormona antidiurética es la que contribuye para mantener adecuados niveles de líquido en el torrente sanguíneo. Listo, entonces contribuye a mantener el volumen de sangre. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una enfermedad renal y no tenemos una hormona antidiurética funcional, que está funcionando 100%, ahí es cuando no tenemos un buen control de líquidos. Entonces ahí es cuando se presenta el edema, porque la hormona pierde esa capacidad para retener la cantidad suficiente y por el contrario retiene mucho más líquido. Entonces se presenta el edema, ya sea en miembros inferiores, el edema en la cara, el edema pulmonar. Entonces la hormona antidiurética también está relacionado con la presencia de edema, que es muy común a medida que vamos avanzando en enfermedad renal, que vamos avanzando en estadios, que ahorita miramos. La composición iónica de la sangre, entonces mantener los niveles adecuados de electrolitos. Dentro de ellos, uno de los principales es el aporte de sodio, de potasio y de calcio y de fósforo. Estos cuatro son como los que principalmente se alteran, el cloro no tanto, aunque también, pero el cloro no tanto, pero estos cuatro electrolitos o minerales son los que más se alteran cuando hay daño renal, porque se retienen, se reabsorben cuando pasa por la parte renal, se reabsorben en mayor cantidad, generando hipercalemia, generando hiperfosfatemia, generando hipernatremia y por lo tanto conlleva el edema porque el sodio, ustedes saben que aumenta la retención de líquido. Entonces, si tenemos niveles altos de sodio, automáticamente estamos aumentando el volumen de líquido en sangre. Porque ¿cuál es la función del sodio? El sodio retiene, ¿cierto? Retiene líquido a través de la hormona antidiurética. Entonces también contribuye a la formación de ese edema. El pH sanguíneo. Hay algo que ustedes van a ver más adelante en una de las clases con Fran, que es donde habla acerca del estado ácido-básico. Entonces es cuando decimos que un paciente tiene una acidosis metabólica o tiene una alcalosis metabólica. La acidosis y la alcalosis hay dos formas. Está acidosis metabólica, cuando a un paciente le dicen, pues en este caso nosotros lo identificamos en los exámenes, que hay acidosis metabólica, quiere decir que esa acidosis, ese pH bajo, pH sanguíneo, el pH debe estar entre 7.35 y 7.45. Entonces, si el pH es inferior a 7.35, hay acidosis, ¿cierto? Por debajo de 7.35.
Y si es mayor a 7.45, haría alcalosis. Hay dos tipos de acidosis. Está la acidosis metabólica y está la acidosis respiratoria. Y lo mismo en la alcalosis. Está la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Cuando nosotros decimos que hay una acidosis metabólica, esta está relacionada con el funcionamiento renal. Y si es una dosis respiratoria, ¿con qué estará relacionada? Con los pulmones. ¿Cierto? Con los pulmones. Lo mismo pasa con la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria, ¿cierto? Entonces, si un paciente presenta sea acidosis metabólica o alcalosis metabólica, eso nos está indicando que hay una alteración, no lo llamemos como daño renal ni enfermedad renal crónica, no. Hay una alteración en el funcionamiento renal. Ya obviamente el médico entrará a averiguar qué está pasando desde su componente clínico. Pero eso nos está indicando que hay alguna alteración en el componente renal que debe ser resuelta. Por eso es que nos dicen que los riñones, por eso hay algo que se llama el sistema renal pulmonar, ¿cierto? Que es el que se encarga de mantener el pH sanguíneo, tanto a través del pH renal y del pH de los pulmones, del sistema respiratorio. ¿Listo? Entonces, el pH en los rangos adecuados, entre 7.35 y 7.45. Si está por debajo es porque hay alguna alteración, hay mucha acidez, y si está por encima es porque hay alcalosis o un sistema básico, ¿cierto? Ácido básico, por eso se llama ácido básico. Alcalosis es lo mismo que decir que hay un estado básico. ¿Listo? Entonces lo que nos están diciendo es que se encarga de regular el pH sanguíneo, o sea, de mantenerlo dentro de la normalidad. La excreción de una cantidad variable de iones de hidrógeno hacia la orina y la conservación de iones de bicarbonato. ¿Qué es lo que conserva el sistema metabólico o el sistema renal? Bicarbonato. Lo que contribuye a conservar el sistema renal y son los niveles de bicarbonato. Mientras que el sistema respiratorio se encarga de regular la producción de CO2. Este sistema respiratorio es el que ustedes... Profe, pero contribuye a tener esa regulación del pH. Ah, ok. O sea, tener adecuados los niveles de bicarbonato contribuye. Hablemos desde lo renal, no desde lo respiratorio. Sí, sí. Porque lo van a ver, creo que es en la semana 10, que tienen ácido básico. Pero está que cuando hay acidosis metabólica o alcalosis metabólica, Exacto. Entonces, cuando a uno le hacen el examen de sangre a una persona, no cualquiera, sino a una persona que ya venga con una alteración renal o que se esté sospechando alteración del pH, muy habitualmente le miden sus niveles de bicarbonato. Entonces, si sus niveles de bicarbonato están elevados, están bajos, es porque hay acidosis. Entonces, esta es la forma de medir la acidosis metabólica a través de los niveles de bicarbonato. Si están bajos es porque esos niveles de bicarbonato pues están bajos y hay acidosis metabólica. Y cuando están altos, cuando están elevados, eso nos indica que hay alcalosis metabólica. Ese es el examen de laboratorio que como tal le realizan a la persona. Lo mismo en la producción de CO2. Esta producción de CO2 es muy importante porque aquí es donde nos mide, por ejemplo, si la persona necesita ser entubada. Ah, no, yo no me sé. Pues tenemos que buscar. Ese es el examen de laboratorio. Este es el examen de laboratorio que realizan para determinar si posiblemente hay acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Profesora, ¿qué significa que cuando está bajito es alto y Alcalosis. Listo. Y ya este es el CO2 que lo van a ver con calma, que es el que nos muestra si por ejemplo el paciente lo tiene que entubar o si por el contrario está entubado y ya es tiempo necesario para extubarlo. Ya la parte respiratoria la van a mirar con él. Pero aquí es que es muy importante saber que el pH se regula con el sistema renal y respiratorio.
Listo, estos dos sistemas son los encargados de regular el pH a través de la producción de bicarbonato y a través de la producción de CO2. ¿Listo? Bueno, y este último que es mantenimiento, aquí estaban los rangos, no los había visto. Y aquí que es el mantenimiento de la osmolaridad en sangre. La osmolaridad, pues en este caso, aquí sí tenemos los rangos, debería ser entre 275 y 295. La osmolaridad en parte lo que nos ayuda a mirar también es cómo está la concentración de solutos como tal. Entonces pasa igual, si tenemos una osmolaridad que está muy elevada o que por el contrario está muy baja, es porque esa producción de orina pues está alterada. Entonces habría que empezar a identificar qué es lo que está pasando. ¿Listo? Bueno, ya puedo borrar esto aquí. Entonces esta es otra de las funciones del sistema renal. Tenemos otras dos. Y es producción de hormonas de las que estábamos hablando ahorita al principio. Una de ellas es regular la presión arterial a través de la producción de renina. Ya sabemos que la renina, bueno, acá tengo el dibujito. Voy a adelantar un segundito, ya me voy. Aquí tenemos la nefrona, que ahorita la vamos a ver más a detalle. Tiene, espérenme, ¿dónde aparece el nombre? Arteria, bueno, sería arteria renal y la vena renal. Estas vienen siendo las mismas, la arteria aferente y la arteria eferente, ¿cierto? ¿La aferente es cuál? ¿La aferente es con la que ingresa la sangre a la nefrona o con la que sale la sangre? Con la que entra. Con la que ingresa, ¿cierto? Sí. Entonces, en la arteria aferente es donde se produce la renina, la hormona renina. Quiere decir, antes de ingresar, ya toca, está todo el sistema de la nefrona. Bueno, les íbamos a la imagen, pero pues ya la tenían clara. Entonces me devuelvo aquí. Entonces, esa renina, como nos dice acá, que se produce en el riñón, es la encargada de regular la presión arterial a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ya sabemos que la renina es quien se produce en el riñón, luego el hígado es quien produce angiotensina 1, o sea, la renina le manda la señal al hígado, el hígado produce angiotensina 1 y circula por el torrente sanguíneo como angiotensina 2, ¿cierto? Que a la vez la angiotensina 2 estimula la hormona antidiurética que se produce en el hipotálamo. Quiere decir que el sistema renina, angiotensina, aldosterona se encarga de regular la presión arterial, pero también la bulimia. Todo lo que termina en emia, es que todo lo que termina en emia, sangre. Todo lo que termina en emia es sangre. Entonces, si hablamos de bulimia, es sangre. Hipercalemia. ¿Qué quiere decir hipercalemia? Es sangre, porque estamos diciendo emia, ¿cierto? Emia, todo lo que termina en emia. Eso es relacionado con la sangre, ¿cierto? O sea, que hubo o disminución de la sangre o algo así. Entonces, todo lo que termina en emia se refiere a sangre. ¿Listo? Entonces, por eso decimos hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia, todo lo que termina en emia. Entonces, en este caso, ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona, son los encargados de regular la presión arterial y a la vez el volumen en sangre, o sea, la bulimia. ¿Listo? Regulación endocrina mediante la producción de calcitriol y la eritropoyetina de la que les hablaba ahorita. Los riñones, si miramos la eritropoyetina, como les dije ahorita, contribuyen a la formación de glóbulos rojos. Por eso es que la anemia, que ahorita o de pronto no la alcancemos a ver hoy, sino el jueves, donde miremos el componente alimentario, o de una vez para que les quede claro, la anemia de la enfermedad renal no se maneja como cualquier tipo de anemia. Normalmente, cualquier anemia de las que ustedes han aprendido hasta hoy, si uno dice, anemia ferropénica, ¿qué manejo nutricional le hacemos? Eso. Anemia perniciosa. De B12. ¿Y cuál es la otra anemia?
La megaloplástica. La anemia megaloblástica. B9. Eso es cierto, pero la anemia renal no. La anemia renal no la manejamos con la alimentación, porque la anemia renal, lo más probable, puede que sí, en algún paciente específico, pero lo más probable es que no es por deficiencia ni de hierro, ni de B12, ni de ácido fólico, ni de hierro, no es por deficiencia de ninguno de los nutrientes, sino por deficiencia de ¿qué? De la producción De la producción de eritropoyetina. Entonces puede comer mucho hierro, pero si no hay eritropoyetina, que es la que ayuda a la formación de sangre, ese hierro no se almacena. ¿Cierto? Puede consumir mucha vitamina B12, ácido fólico, muchos nutrientes relacionados con la anemia. Pero si no hay eritropoyetina, nada logramos con esos nutrientes que se consumieron. Por eso es que la anemia de la enfermedad renal, el primer manejo, ¿cuál es? Desde la parte médica, mandarle eritropoyetina. La eritropoyetina es una inyección. Haga de cuenta como si fuera un anticoagulante. Es una inyección que se aplica. Entonces a los pacientes, los médicos les mandan la eritropoyetina. Póngase una EPO a la semana. O póngase 2 a la semana, los lunes y los jueves, por ejemplo. O necesita, si por ejemplo es de hemodiálisis, que vamos a ver más adelante, necesitan cada diálisis, por ejemplo, o sea, 3 veces a la semana. Entonces esa eritropoyetina es la que ayuda a formar sangre, teniendo nuestro suministro, que es la comida. Por eso lo que les decía ahorita, puede que tengamos el paciente con enfermedad renal, que tiene anemia y que aparte de que la causa sea la eritropoyetina, pues también puede ser la alimentación. Si es un paciente con desnutrición o con un bajo consumo alimentario, donde uno diga, no, es que tampoco la alimentación está contribuyendo para que tenga buenas reservas de los nutrientes. Pero si por lo general tiene un buen consumo, casi que más del 90% de las causas o de los casos en el momento de anemia es por falta de eritropoyetina. ¿Listo? Eso ténganlo muy en cuenta, porque si ustedes atienden un paciente renal, muy probablemente les va a llegar con anemia. Sí, eso estaba pensando. Es un hemograma normal, entonces sale como está el número de plaquetas, de hemoglobina, de eritrocitos, de todo. Es porque si tiene enfermedad renal, o sea, si los glóbulos rojos están bajitos, está comiendo bien, relativamente bien, y tiene enfermedad renal, es falta de eritropoyetina, ¿cierto? Distinto es, pues les digo, que tiene los eritrocitos muy bajitos o los glóbulos rojos, pues la hemoglobina, que tiene la hemoglobina muy bajita, que está comiendo demasiado mal, que viene perdiendo peso, que está caquético y que tiene enfermedad renal, pues ahí sí nosotros desde nutrición tenemos que, al evaluar el paciente, mirar si de pronto la alimentación también está contribuyendo para esa anemia, ¿cierto? Pero no siempre es por alimentación en la enfermedad renal. Y con el calcio, que aquí nos hablan del calcitriol, la parte renal o los riñones contribuyen a generar la forma activa de vitamina D. Y esta vitamina D pues, es muy importante para los huesos. Por eso es que hay muchos pacientes, muchos, no todos, pero con enfermedad renal, que en ocasiones deben suplementar, por ejemplo, vitamina D. ¿Por qué? Porque como el riñón o la nefrona o el glomérulo, que ahorita vamos a mirar que viene siendo la misma estructura, como el riñón no está funcionando adecuadamente, no está teniendo la capacidad de producir vitamina D a través de la que recibimos del sol, por ejemplo, ¿cierto? No tiene la capacidad de convertir en 1.25 dihidroxicalciferol, algo así se hace, dihidroxicalciferol. El riñón pierde esa capacidad. Entonces, como pierde la capacidad, pasa igual. Puede tener vitamina D, pero no alcanza a metabolizar la vitamina D, a sintetizarla, y por lo tanto los huesos van perdiendo su calcificación. Entonces, por eso la vitamina D, o inclusive en algunos pacientes, pues es necesario consumir el calcio. Entonces, estas dos hormonas. No, principalmente, mantiene la forma activa de la vitamina D. Nosotros recibimos el sol, ¿cierto? El sol nos transmite vitamina D. Quien sintetiza esa vitamina D es el sistema renal. Pero para sintetizar vitamina D también se requiere calcio. El calcio es uno de los exámenes que mes a mes le realizan a todos los pacientes. Porque una hipercalcemia es
un exceso de calcio. Una hipercalcemia, pues tampoco es buena, porque calcifica las arterias, entonces las vuelve más rígidas para poder bombear sangre, entonces tampoco es bueno. Entonces el calcio, mejor dicho, a un paciente renal, cada mes o cada que tiene sus controles, le miran calcio, sodio, fósforo, potasio, la vitamina D ocasionalmente, pues porque no es tan seguido el examen. Le tienen que hacer muchos exámenes continuamente para poder mirar cómo están esos niveles. Si dado el caso, el calcio está bajito, fundamental, tiene que suplementar calcio. Pero no en todos, si tiene el calcio bien, porque en la enfermedad renal, pero eso más que todo cuando están en un estadio avanzado, es muy habitual la hipercalcemia, que ahorita miramos, entonces tampoco están, o sea, tiene que ser suplementar calcio o suplementar vitamina D, pero con exámenes de laboratorio, no quiere decir que a todo paciente, a diferencia de la eritropoyetina, que si tiene anemia y tiene enfermedad renal, pues necesita eritropoyetina, ¿cierto? Y otro de los aspectos importantes es la gluconeogénesis. Cuando tenemos hipoglicemias o cuando tenemos pocas reservas de glicemia por algún motivo, por una intermitencia, por, no sé, se puso un exceso de insulina, por ejemplo, algo que contribuyó a que se tuviera una hipoglicemia, en los riñones tienen la capacidad de producir glucosa a través, en este caso, pues como tal del almacenamiento que se tiene, ¿cierto? Entonces, produce glucosa para ayudar a mantener los niveles adecuados de glicemia. ¿Listo? Lo mismo que pasa con el músculo. El músculo sintetiza también gluconeogénesis, ¿cierto? Pero cuando estamos en un punto ya donde realmente o hay una hipoglicemia o hay tan pocas reservas de glucosa, pues que el cuerpo lo tiene que empezar a sintetizar, no solamente a través del hígado, sino a través del riñón en este caso. O sea, el riñón nunca va a ser la primera opción para una gluconeogénesis, pues para eso está el hígado, por decirlo así, que cumple la primera función. Pero cuando aún así no es suficiente, por el motivo en el que se encuentra el paciente, pues el riñón también tiene esa capacidad, o sea que también contribuye a la formación de glucosa. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro. Ahora, ese es el funcionamiento renal general de los dos riñones. Entonces, como les decía ahorita, que son dos órganos, ¿cierto? Los riñones como tal, ya pues esto es como dato general, donde se miden aproximadamente 11 por 7 y pues de grosor 3 centímetros más o menos, pesan aproximadamente 150 gramos cada uno, o sea que entre los dos sumarían 300 gramos, se localizan en la zona retroperitoneal, este es el peritoneo, ¿cierto? Ya ustedes esto lo tienen claro, este es el peritoneo que recubre órganos, y en la parte de atrás del peritoneo es donde se ubican, y el riñón derecho suele estar algo más abajo, el derecho es este, sí, suele estar un poquito más bajito porque aquí es donde se localiza el hígado. Entonces, por lo general, por eso es que en las imágenes vemos muchas veces uno un poquito más bajito que el otro y el otro más alto, pero finalmente pues están casi en la misma localización. Pero eso es como información general. Entonces, este como tal es el riñón tiene las nefronas, y dentro de las nefronas tenemos los glomérulos, que los glomérulos son quienes cumplen específicamente la función de filtrar, lo que decíamos ahorita. Ellos son los que realmente filtran las toxinas y purifican la sangre. Por eso lo que les decía ahorita en este caso por ahora, hablar de glomérulo, hablar de nefrona o hablar de riñón, por ahora, hasta el punto que vamos, es lo mismo, porque es la misma función, ¿cierto? Todo llega aquí, todo tiene que llegar a la nefrona y todo tiene que llegar al glomérulo. Entonces, finalmente, hasta aquí es lo mismo. Ya vamos a mirar específicamente la función que cumple el glomérulo y la nefrona. Entonces, aquí tenemos el riñón, ya ustedes saben que por acá es por donde entra la sangre y nuevamente donde retorna. Entra la sangre, se purifica y luego se devuelve al torrente sanguíneo, ¿cierto? Ya vamos a mirar esta estructura, la nefrona, cómo es por dentro, para poder, que es donde se presenta la alteración, porque cuando hay un daño renal, la mayoría de las veces, obviamente todo tiene sus casos específicos, pero la mayoría de las veces, cuando hay daño renal, está ubicado es aquí, en la nefrona. Entonces, por eso esta es la que tenemos que mirar bien para entender desde el componente pues clínico como tal. Bueno, está la nefrona.
esta sería la nefrona por dentro. Hágale cuenta que esta es la bolita, esta es la nefrona, ¿cierto? Esta es la nefrona. Y esto es lo que hay dentro de cada una de las nefronas. Si no estoy mal, aquí puse la cifra, tenemos entre 800.000 a 1.000.000 de nefronas entre los dos riñones. Y cada una de las nefronas tiene este proceso que es donde filtran, en este caso, acuérdense que yo les mando las diapositivas. ¿Listo? Pues para que sepan. Perdón, se les olvidó el semestre pasado que se las mandé. Acuérdense que yo les mando la diapositiva, ¿listo? Para que no estén tomando tiempo. Bueno, entonces, esta es la nefrona, esto es lo que hay dentro de la nefrona, y del billón de nefronas que tenemos, cada nefrona cumple esta función, ¿cierto? Puede pasar, si tuviéramos, aquí hay un rango, supongamos que tenemos 1.000.000 de nefronas. Hay personas que solo tienen un riñón, que solo nacen con un riñón, y se dan cuenta por allá a los 40, puede que ustedes tengan un riñón y no sepan. Ay, no. Porque si a uno nunca le evalúan eso, a uno solo se le evalúan cuando por casualidad le mandaron, no, ni siquiera, de casualidad le mandaron una ecografía de abdomen total y el del ecógrafo se dio cuenta que solo tenía un riñón. Y dijo, ¿qué? ¿Cómo que tengo un solo riñón? O hasta tres. Tengo una amiga que tiene 3 riñones. Se dio cuenta en una radio. Sí. 3. Entonces puede que alguno de aquí tenga un solo riñón, pero Ya todos van a pedir ese fotografía de abdomen. ese único riñón cumple la función a un 100%. Entonces, la persona puede llegar a los 70 años con un solo riñón y a los 70 años se dio cuenta que tenía un solo riñón, pero tuvo un riñón que trabajó perfectamente durante toda su vida, ¿cierto? Entonces puede pasar. ¿A qué voy con eso? A que si, por ejemplo, tuviéramos 1.000.000 de nefronas, asumiendo que son los riñones, si tuviéramos una, entonces serían 500.000 nefronas, y esas 500.000 nefronas cumplen la función al 100%, así no tengamos el otro riñón. No quiere decir que porque nos falta un riñón, ya entonces tenemos enfermedad renal porque estamos funcionando a la mitad. No, ese riñón único nos puede funcionar en un 100%. Por eso las personas que donan un riñón, donde hay formas de donar riñón, está donante, así se dice, se llama donación de riñón de cadavérico, sabe que se murió, ¿cierto? Se donó sus órganos, o formación de donación o trasplante, mejor trasplante de donante vivo, ¿cierto? Que es cuando el hermano le regaló el riñoncito al hermano, o el papá al hijo, o el hijo al papá, cuando se regalan, ¿cierto? Hacen ese trasplante de riñón. Para eso tienen que ser demasiados exámenes para mirar que sea compatible en cuanto a la sangre, en cuanto al sistema inmunológico, mejor dicho, son exámenes por montones que se le realizan para mirar que realmente una persona pueda ser donante. Por eso cuando dicen tanto de que, ay, no, lo encontraron en un hotel, que hielo, que le sacaron los órganos, ¿sabes? Mucho de eso, ¿cierto? Eso no aplica. Pues imagínense las condiciones de higiene, ¿qué van a hacer con ese riñón? Tienen que buscar, eso no es para cualquier, le vamos a sacar este riñón y se lo vamos a poner a esta persona, no. Eso tiene que tener unos criterios grandísimos para poder decir que realmente es receptor de ese riñón que le van a donar, ¿cierto? Entonces, cuando una persona le dona el riñón a otra, donante vivo, esa persona, quien donó, queda con un solo riñón que funciona a un 100%, ¿cierto? Entonces podemos estar con un riñón y funcionamos a un 100%. Ahora, tenemos entonces la nefrona. Dentro de la nefrona tenemos esta parte que es el glomérulo, toda esta parte rojita. Todo esto es el glomérulo. O sea que es la parte más pequeñita y más alejada del riñón, quien realmente filtra la sangre. Este glomérulo, entonces, volvemos a lo mismo. La arteria aferente es la que va con la sangre y la arteria deferente es la que sale con la sangre. Bueno, sí, con la sangre. Ya les vamos a dar la. Sí, mírenlas acá.
La aferente es la que entra. Y la eferente es la que sale en este caso. Sí, anteriores. O sea que el problema renal está más dañado El glomérulo. Por eso ahorita les voy a mostrar cómo se determina el funcionamiento renal a través de la tasa de filtración glomerular. Porque ¿qué es lo que estamos evaluando? El glomérulo, ¿cierto? Se lo voy a anotar acá. pues que básicamente la diálisis es lo que hace el gluten. Exacto. Tasa de filtración glomerular. Esto es lo que se le mide a los pacientes para saber cómo está, que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero esto es lo que se les mide. Por eso es que el glomérulo es quien cumple la función, ¿cierto? Es el glomérulo que uno dice, la nefrona es quien cubre o quien se encuentra ahí adentro del glomérulo, pero realmente la función la cumple es el glomérulo. Eso, la nefrona es donde se hace, es la casita, y el glomérulo es donde se hace todo. Ahora, llegó entonces la sangre. La sangre se divide en solutos y en plasma, ¿cierto? ¿Eso ustedes se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que la sangre está en solutos, pues como tal, o glóbulos rojos, y en plasma. Ahorita vamos a mirar bien las cifras, que la una es el 40%, la otra el 60%. Ahorita miramos. Pero ¿qué es lo que filtra el glomérulo? El plasma, no la sangre. Quiere decir que como llegó todo juntico, sangre y plasma llegó junta al glomérulo, el glomérulo dice, usted que sangre, devuélvase, que a usted no la necesito. Yo voy a extraer las toxinas desde el plasma. ¿Listo? Pero entonces está bien el concepto de filtro de la sangre bajo. Claro, porque es que el plasma hace parte de la sangre. Solo que los glóbulos rojos los devolvió. Ustedes váyanse en que a ustedes no los necesito, los glóbulos. Pero se me va a caer el plasma. Porque es que en el plasma es donde se encuentra el potasio, el sodio, las toxinas que la persona haya consumido, el exceso de proteína que ya se convirtió en nitrógeno. ¿Listo? Entonces, cuando nos llega aquí la sangre, la hemoglobina se devuelve y el plasma se queda aquí. Ese plasma, esta es la cápsula de Bowman. Bowman, miren acá. Miren acá. Ah, es Bowman. Yo pensé que era Bowman. Yo siempre le he dicho Bowman. Es Bowman. Cápsula de Bowman. Yo siempre le he dicho Bowman. Es Bowman, Bowman. Cápsula de Bowman. Esta, entonces, al glomérulo, ya saben que llegó el plasma, porque la hemoglobina y todos los eritrocitos, todos se devolvieron, ¿cierto? Lo que quedó fue el plasma. Y ella empieza a filtrar, a pasarse a la cápsula de Bowman. Aquí es donde hace el filtro. Esta es la parte más importante, porque aquí es donde se hace el filtro. ¿Qué es lo que pasa a la cápsula, las toxinas? Ok. Todavía no O son todo, toxinas. todo. O sea, como que este es el primer filtro. O sea, entra el glomérulo. Sí. De ahí se va pasando a la La cápsula. cápsula de Bowman. No solo las toxinas, porque Todo. hay varios filtros. Este fue el primero. Entonces aquí ya pasan las toxinas, pero todavía pasó mucho plasma, por ejemplo, mucho líquido, mucho potasio, que resulta que por aquí se reabsorbe. Ah, no, por pero eso filtro se dice que se reabsorbe. Entonces este fue el primer filtro, la cápsula de Bowman. ¿Listo? Cuando llegó la cápsula de Bowman, toxinas, Una segunda entonces reabsorción ella y empieza el recorrido por aquí. Mire que aquí Perdón. tenemos la asa de Gene, que es donde hay mayor concentración. Luego bien, mejor dicho, hace todo O sea, este en todo el camino recorrido, se comienza a reabsorber. reabsorber. En el camino se empieza a reabsorber. Entonces, aquí ya va a salir para la vejiga, formar por allá orina y todo lo demás, porque ya salió de la nefrona. Aquí. Pero en el camino hay cosas que vuelven a pasar. Que se devuelven, Que se devuelven a la sangre. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Entonces, en todo este recorrido, por eso se llama reabsorción, que ahorita vamos a mirar parte del proceso. Mire aquí, se reabsorbe, aquí se reabsorbe, se empieza a reabsorber, como quien dice, se filtró mucho potasio, no devuelva hacia la sangre, A la que usted no sangre, lo podemos ajá. eliminar todo. Se filtró mucho sodio, devuélvase que no lo necesitamos tanto. Se filtró mucho fósforo, lo mismo el líquido, ¿cierto? Sí, durante todo el proceso. Eso, entonces,
aferente? No. O sea, cuando empieza esas dos cositas que son. Lo que pasa es que la arteria sigue siendo la misma, o sea, él entra, sale. Entonces, esta cápsula de Bowman tiene un conducto Exacto. que va haciendo el recorrido por toda la nefrona hasta que se va, hasta que salió de la nefrona, salió el riñón y ya se fue para la vejiga, ¿cierto? Durante este recorrido se empieza a reabsorber nutrientes, o sea, como quien dice, empiezan a ser mucho más. ¿Ya Samuel está cansado? No, pues si está cansadito para que se pare. No se preocupe, es para estar cansado. Es que los sentados se cansan. Los sentados se cansan. Ah, no, ya se filtras para quiero más algo antes que adelante. Quiero saber si la EPR, que es la que sale. Entonces, como quien dice, después de que sale de la cápsula de Bowman, ya empieza a ser un filtrado mucho más pulido, mucho más detallado, ¿cierto? Ya empieza a decir realmente cuánto potasio hay que eliminar, cuánto sodio hay que eliminar, cuánto fósforo hay que eliminar y cuánto líquido hay que eliminar. Este fue el primer filtro, pero se le escaparon muchos. Ya empieza aquí otro filtro más detallado y ya realmente esto, lo que queda aquí, porque aquí es donde se empieza a concentrar más la orina. Como quien dice, ya eliminar las sustancias y ya se concentra más. La diferente es la que no devuelve al torrente sanguíneo, no la que ya queda en la sangre. Secreción y pulsación. Esta parte les queda clara. Profe, o sea que la roja no quiere decir que solo es sangre, también es parte de la orina. De nutrientes. No. La secreción es en los tubos. La rojita es la espere. Espere, así se Quiere decir la que lleva sangre. La que está. Sino que pues ahí que señalaste, dijiste como donde se concentra más la orina, entonces en esa parte Ah, quedó esta ahí. señal está roja. Lo que pasa es que la orina es la que sale al final. Listo, ya. Pero no quiere decir que se pase orina a la sangre, ¿no? Se La pasan son roja, sus. por ponerle color, ¿cierto? Es la arteriola eferente, es la que se lleva. Si lo hablamos desde el glomérulo, es la que se lleva la sangre, la devuelve. Usted váyase que usted no la necesita porque se quedó fue con el plasma. Ya el plasma, aquí hay el primer filtro, empieza a salir, aquí por eso se llama reabsorción, que ahorita vamos a mirar, reabsorción y también excreción, porque ese también puede pasar. Sí, arriba. Mira acá, Ajá, ahí. y acá se devuelve. Se devuelve. También puede pasar Ajá. que en el filtro dicen, ay no, eliminé muchos. Por ejemplo, la hormona antidiurética me está indicando que necesito retener más sodio y yo eliminé mucho. También puede que se devuelva. Ah, perdón, de acá, de aquí también puede que pase para allá. En cualquier Para que se sentido. necesite. Entonces por ahí pasa la hidrocelulosa. Sí, o sea, hay tres absorciones, entonces se pueden pasar sustancias más para acá y él devuelve y dice, no, necesitaba más y vuelve y Porque devuelve más. sangre también es plasma y sangre también pasa por acá, solo que no como Eso se lo glóbulo entendí rojo, muy sino bien. como plasma. Ahora. ¿Les queda claro aquí el proceso? A todos. De pronto Samuel tiene alguna otra duda. No, ya estoy. Listo. Listo, entonces ya sale de la nefrona y ya se va para la vejiga y otras cosas, pues todo el proceso. Que puede haber problemas, por ejemplo, una vejiga obstruida, pues me va a afectar todo este proceso, ¿cierto? Porque obviamente no va a estar circulando, por ejemplo. Pero ahorita miramos esa otra parte. Entonces, lo importante era entender que en el glomérulo es donde se da la principal filtración, la principal purificación, el principal proceso de limpieza de la sangre como tal. Dígame. Profe, que entonces por ejemplo cuando esa nefrona tiene de pronto una falla por la tasa de filtración glomerular, ahí le pueden entrar también aminoácidos, ¿no? A la nefrona. Sí. Sí. ¿Y eso ahí la va deteriorando o no? Entonces, ¿qué pasa si hablamos orina. específicamente de aminoácidos? Los aminoácidos llegan en forma de creatinina. Eso es que se La encuentran en los creatinina hace parte del exámenes proceso orina de metabolismo de las proteínas. de la creatina. Esos aminoácidos llegan aquí, claro, y aquí se filtran. Por eso es que en la orina yo pierdo creatinina, Sí, y es normal que pierda creatinina. Pero cuando no pierdo creatinina o aminoácidos, sino que se están quedando retenidos, esta parte, como
les digo, es la más importante. Aquí es donde se presenta la mayor falla. Si aquí no hay un buen filtrado, ¿qué tienen que hacer esos aminoácidos, esa creatinina? Devolverse. Y cuando me hacen un examen de sangre, ¿cómo tengo la creatinina? Alta. Por eso es que la creatinina alta hace parte, porque hay otros indicadores que ahorita miramos, pero la creatinina alta hace parte de la medición del daño renal. Entonces lo normal es que se filtre. Yo en la orina pierdo proteínas, solo que en cantidades pequeñas. El problema es cuando pierdo mucha proteína, porque sí, puede pasar las dos cosas. O la creatinina se está devolviendo, me sale alta sangre y estoy eliminando poca creatinina. O al O por revés, el contrario, hay se está orinando contaminación, mucha creatinina. que cuando me hacen el examen de proteinuria, tengo una pérdida grandísima de proteína o de albuminuria. Todo lo que termina en uria es ¿qué? Orina. Orina, ¿cierto? Entonces no es lo mismo decir albuminemia, pues albúmina como uno lo mide, pero realmente el nombre real es albuminemia porque es en sangre, ¿cierto? No es lo mismo decir albuminemia que albuminuria. Albuminemia es porque me lo midieron en sangre, albuminuria es porque me lo midieron en la orina. Entonces, si yo tengo un exceso en la eliminación, perdí tanto, que ¿cómo me va a salir la albúmina o las proteínas en la orina? Altas. Porque por más que trató de reabsorber, pues no fue capaz, porque hay un daño. Le está mandando tanto, que como tal los conductos no alcanzan a reabsorber todo. Entonces en la orina me sale el examinal. El daño es que le está mandando. ¿Me queda claro? El daño es que le está mandando. Por ejemplo, cuando hay exceso de proteína, que la gente come mucha proteína, Porque puede esta- ser que el esta filtrado no cápsula de dé Bowman y aquí, se empiece a inclusive orinar. eso pasa mucho con los diabéticos. Me adelanto entonces un Pero poquito por de eso es eso. lo que dijo Con los diabéticos, Fran, que puede que haya mucho consumo Yo de en la proteína, orina pero ya pierdo tiene que proteína. funcionar bien. poquita pero quiere. ¿Cierto? ¿Qué es lo que sea? En la orina pierdo El creatina. glomérulo, Pero yo en la orina no filtrado, pierdo sí. glucosa. Tiene un exceso, no tiene como filtrar. No. O sea, si usted tiene mucho, Siempre que me tiene hacen un una examen parte. siempre que me hacen un examen de orina, la glucosa debería ser 0, porque yo no debería perder glucosa. La glucosa, como está aquí en la sangre, perfectamente se devuelve, no se filtra y mis niveles de glucosa siempre deberían ser 0 en orina. Pero en un paciente diabético, esta Por eso era Fran que decía que le esta probaban la parte orina a de la gente y negrona, salía donde luz. el glomérulo se deteriora tanto que empieza a pasar glucosa. Por eso en un paciente diabético es muy habitual Que la orina le sepa dulce. glucosuria. Pero O es sea, real. glucosa en la orina. Eso no llama esclerina. Entonces, un paciente diabético, siempre el médico por control, sea cada 3 meses, cada 6 meses, de acuerdo a cómo esté en su control, el paciente siempre le va a mandar examen de orina. ¿Para qué? Para mirar si está filtrando orina. Glucosa. Para mirar si está filtrando glucosa en la orina. o un exceso de proteína. Porque la diabetes hace que se pierda mucho aquí la sensibilidad y por lo tanto la filtración sea mucho más descontrolada. Por eso se dice que la diabetes conlleva a daño renal. Obviamente una diabetes mal controlada, que ahorita miramos, pero la diabetes conlleva daño renal porque va dañando esta permeabilidad y hace que pase más fácil glucosa y un aumento mayor de proteína. Esa sería entonces la complicación de la diabetes gestacional. Sería Está la perineuropatía de sí. diabetes. Está la principal complicación de la diabetes y es que se pierde la Ya sensibilidad llevamos 50 de minutos. la cubierta, por decirlo así, del glomérulo y por lo tanto empieza a filtrar mucho más. Entonces se pierde mucho más glucosa que nunca debería haber en orina y proteína. Eso es lo más habitual en un paciente diabético que tiene daño renal. ¿Cómo se identifica? A través de la glucosuria y de la proteinuria. Dígame, Profe, entonces, Aumentársele de mantener. ya hablando, por ejemplo, metiéndole el alcohol ahí, no pasaría lo mismo. Cuando tienen de pronto un alcohólico, no le daña ahí también esa función. Sí, porque es que todo lo que consumamos, todo pasa por el hígado y por el riñón, ¿cierto? Entonces va a haber el exceso de alcohol, va a hacer daño en el hígado, pues porque tiene que estar metabolizando mucho más glucosa y alcohol. Y lo mismo le está llegando mayor cantidad de riñón. Entonces a largo plazo va a conllevar a que se deteriore mucho más fácil esta permeabilidad. Entonces el alcohol, claro, contribuye y más por el exceso de azúcar. Si habláramos por muy mala,
no sé, aguardiente, pues un alcohol normal que contenga azúcar. Si fuera un alcohol que no contiene azúcar, igual los grados de alcohol aumentan la presión arterial, aumentan el riesgo en el hígado y todo va a llevar al riñón, todo. Por eso es que la enfermedad renal es mucho más propensa cuando hay factores de riesgo. Entonces con una cirrosis eso va a pasar. La cirrosis es porque ya el hígado está dañado, ¿cierto? Que hay que mirar solo una cirrosis, cómo está el riñón en su momento, porque puede que el hígado haya perdido capacidad, pero el riñón funcionó perfecto. El riñón fue capaz con todo ese montón de alcohol que le metieron al cuerpo, ¿cierto? Entonces puede pasar que haya cirrosis, más no daño renal, eso depende de cómo funcione cada riñón. Pero la cirrosis sí es un factor de riesgo para que a largo plazo se presente enfermedad renal. Una de las causas, por ejemplo, no solo de la cirrosis, sino de muchas enfermedades que requieran mucho medicamento, y es que el exceso de medicamento llega a los riñones. Entonces, por eso una persona, no sé, con VIH, como tiene que tomar tantos inmunosupresores, y si resulta que lo toma desde los 30 años, muy posiblemente a los 60 o 70, tenga algo de daño renal por ese exceso de medicamento, es que se le entiende aunque tenga todo muy muy buenos bien. hábitos. Entonces, con la cirrosis, si lo miráramos también, por ejemplo, por parte de medicamentos, también influye. ¿Listo? Entonces, la cirrosis causa más daño es en el hígado, contribuye a daño renal, pero depende de cómo funcionan mis riñones. Si esos riñones funcionan perfectos, se deterioró el hígado y el riñón quedó bien, pero a largo plazo sí puede conllevar a un daño renal, obviamente. Pero una aclaración. Sí. Cuando usted decía que la creatinina también es un daño renal, o sea, ya sea en sangre y en orina. Sí. O sea, si están altas ambas. Principalmente se mide en sangre, porque si en sangre está alta es porque no se filtró, ¿cierto? Si está alta es Está porque pasando no se filtró. derecho. Pero la creatinina más la albúmina que ahorita miramos, pero ese es uno de los indicadores. Bueno, Profe, que si salimos a descansito. ¿Sí vio? sí, o sea, que no va a rendir la clase, no les- No, le ha rendido mucho, profe. Sí, está muy buena, sí. Pero entonces, para terminar esta parte, ¿qué dudas de aquí? No, yo tengo hambre. Ojalá aprendan mucho de renal y estudien mucho renal porque renal. Aparte